Amén y amén. Vamos a comenzar esta predicación y la titulé El que transforma. Si tiene es el título de la predicación. Para que ahí también tengo yo también una en la... Y vamos a comenzar en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Si gustas irte para allá, para atrás, hija, para que las apoyes. Para que sea más rápido. ¿Ya lo tienen? Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 12, versículo 4. ¿Sí? Y dice la palabra de nuestro Señor así: en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Jesucristo derramó su sangre por todos los pecados de todo el mundo. Y nosotros no hemos derramado ninguna sangre por el pecado. Porque nosotros no podemos, a través de una acción de cortarnos o de que nos maten, podemos salvarnos. El único que tuvo el poder y que tiene el poder y lo tendrá eternamente y para siempre se llama Jesucristo nuestro Señor. Él sí fue el que sufrió, nosotros no estamos sufriendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza para que podamos resistir. Sí vamos a tener pruebas, sí vamos a tener luchas, pero esas pruebas y esa lucha no vas a derramar la sangre que te van a matar. O sea, vamos a tener aflicciones en este mundo, así como las tuvo Jesucristo. Pero Él salió más que vencedor y nos hizo de igual manera. ¿Sí? Él cómo venció a Satanás cuando le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca y de tu corazón. Y de esa misma manera nosotros vamos a vencer toda artimaña de Satanás. ¿Sí? Tenemos que resistir al diablo, pero no va a ser en nuestra fuerza, no va a ser en nuestra naturaleza humana. Dice su palabra que no es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Para amarnos, para resistir y para decir no al pecado. No tenemos una religión, no tenemos una tradición ni una costumbre, no. Tenemos al poder de su Santo Espíritu y tenemos que entender que nosotros somos el templo de su Santo Espíritu. Por eso tiene que haber una renovación y una transformación en cada uno de nosotros. Por eso le titulé título a la predicación, el que transforma. ¿Sí? Solamente Él es el que te puede cambiar, solamente es el que te puede sanar, solamente Él es el que te puede liberar, solamente Él es el que te puede bendecir. O sea, Él es el que hace todo. Cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada. ¿Sí? Dice el 5, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento, como a hijos se les dirigen. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos olvidar lo que Dios nos está hablando y enseñando, porque son las armas con las cuales nosotros vamos a luchar y vamos a vencer todo designio de Satanás. Porque si tú nomás vienes a escuchar,
a las 72 horas ya se te olvidó lo que escuchaste. Mas, sin embargo, si traes una pluma y una libreta y empiezas a escribir lo que Dios te está hablando y enseñando, vas a crecer y vas a aprender. Y de esa manera venimos aquí a esta casa, a crecer a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento, como a hijos se les dirigen: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan. ¿Qué padre o qué madre va a dejar que su hijo o su hija haga lo que quiera? Si permite que hagan lo que quieran es porque no los ama. ¿Sí? Porque si yo amo mi persona y me cuido y me guardo, yo tengo que amar a mi hijo, a mi prójimo, como a sí mismo, para evitarles el peligro, la tentación o una muerte repentina. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender y comprender que Satanás anda como león rugiente, tú no lo ves, pero de todo es espiritual. ¿Sí? Por eso ves que tanto joven está atrapado en la droga, matando, robando, hablando palabras. Es por eso, porque son esclavos. ¿Sí? Porque una persona que es disciplinada por Jesucristo, sabemos de qué manera debemos de hablar, qué es lo que tenemos que hablar y qué es lo que no debemos de hablar. Entonces la disciplina es fundamental en los hijos. ¿Sí? O sea, el padre siempre tiene el poder y siempre tiene la autoridad para disciplinar a los hijos. Tú no vas a poder disciplinar a tu vecino. Su vecino lo va a disciplinar a su padre o su madre. A nosotros nos toca a los nuestros, porque el día de mañana le vamos a dar cuentas a nuestro Señor. ¿Qué hiciste con Juan? ¿Qué hiciste con Pablo? ¿Por qué no les hablaste? ¿Por qué no les enseñaste? ¿Por qué no los corregiste? Cuando la palabra declara: corrige al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué crees que hay tanta ignorancia ahí en el mundo? Porque no tienen el conocimiento de la palabra, no tienen temor de Dios, andan en el desenfreno. Y por eso jovencitos de 12 ya los mataron. ¿Sí? Porque no tuvieron un padre, una madre, decirles: ¿sabes qué? Esto no hagas. ¿Sí? Porque el día de mañana te va a traer consecuencias que a lo mejor no va a estar para contarlas. Así es la vida en este mundo, tenemos que entenderlo muy bien. Por eso es fundamental la disciplina, porque la disciplina es lo que te va a dar el crecimiento y es lo que te va a hacer que aprendas. ¿Sí? Aprenda la lección, porque si no te dice nunca, deja eso malo, pues nunca vas a creer que está bien. Tú vas a pensar que lo que tú estás haciendo está bien. Entonces nosotros te tenemos que decir: ¿sabes qué? Eso que estás haciendo, eso no es bueno, ni para tu vida ni para Dios. Dice el 6: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Qué es azotar? Mira, dale con la regla. ¿Sí? Aquí no está hablando la palabra, no estoy hablando yo. ¿Sí? Azota, o sea, nos disciplina, nos corrige. ¿No quieres? Ok. ¿Sí? Ok, te voy a privar de estas cosas, te voy a privar de eso, pero aquí vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. Y tienes que entender que es por tu bien, no es para bien de Dios. Dios contigo y sin mí sigue siendo Dios. Nosotros somos los que necesitamos su bendición. Nosotros somos los que necesitamos su protección. Nosotros somos los que necesitamos la sanación. El que necesita de nosotros no necesita nada. Así de sencillo. Para que no nos sentamos que nosotros no somos nada. Somos como la neblina que ahorita está y al rato ya no está. Si estamos fuera del camino de Dios. Pero si estamos en Jesús, dice su palabra que ningún arma forjada que se quiera levantar en contra de nosotros prosperará. Tenemos enemigos, sí, pero mayor es Dios que está en nosotros que aquellos que están en el mundo.
Por eso Él vela por nuestra familia, por nuestra fuente de bendición que es nuestro trabajo y donde quiera que andamos y nos encontramos. ¿Sí? Porque así como tú vives una vida en santidad, los ángeles siempre van a andar donde quiera que tú vas. Así como cuando tú vives en el pecado te acecha donde quiera que tú vayas. ¿Sí? Y por eso hay muchas vivencias que dicen, no, pues la acaban de ver a fulano y dicen que ya está muerto. El pecado lo vas a echar donde quiera que vaya. Tú puedes irte al otro lado y ahí va el pecado contigo. Si tú no te despojas de él, el pecado va a andar contigo. Tarde o temprano vas a pagar las consecuencias. Que te roben, que te secuestren, que te maten, o que venga una enfermedad a tu persona. Por eso es importante que nosotros dependamos totalmente de nuestro Señor. Dice el versículo 7, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Sí? Si quieres ser hijo de Dios, tienes que soportar la disciplina, porque la disciplina te va a dar el crecimiento, el entendimiento y el discernimiento, qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer. Continúa diciendo, dice, ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Como le estoy hablando, o sea, los padres jóvenes de hoy en día dejan que los hijos hagan lo que quieran. Hay padres, familias que el padre tiene 35 años y en sus 35 años ya tiene jóvenes de 15 a 17 años. Y son un caos esas familias. No hay cabeza que ordene ese hogar. Todos hacen lo que quieren, hablan lo que quieren y viven como quieren. No hay reglas, no hay temor de Dios, no hay conocimiento de la palabra. Es la ignorancia que hay en el corazón del ser humano. Dice el 8, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Un bastardo es una persona un hijo que no tiene paternidad, ¿sí? Que no conoce a su padre. Nosotros no somos bastardos. Nosotros conocemos a nuestro Dios, conocemos a nuestro pastor, conocemos a nuestro Padre Celestial. Somos hijos legítimos, ¿sí? Pero a los que no reciben la disciplina está hablando que son bastardos, ¿sí? ¿Por qué habla de bastardos? Porque ese hijo no conoce al Padre, o ese que fue creado por Dios no lo conoce, quién lo diseñó, quién lo formó, quién lo concibió. O sea, vive como si él fuera el dueño de todo, cuando nosotros no somos dueños de nada. ¿O tú eres dueño de algo? Nadie somos dueños de nada, ¿sí? Tienen que asimilar bien que el dueño de todo se llama Dios. Y si nosotros no nos cimentamos y arraigamos en la roca que es Jesucristo nuestro Señor, el día de mañana vamos a pagar las consecuencias. Porque estamos en este mundo, ¿eh? Y en este mundo no hay compasión. Satanás no tiene compasión de niños recién nacidos, jóvenes, adolescentes, ancianos. No le importa cómo estén, si están sufriendo, si están encamados, postrados, que no se pueden levantar. A él no le importa. Él vino a matar, robar y destruir total. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que tener la habilidad, la creatividad y la capacidad. ¿Sí? Dice el 9. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, lo respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. O sea, si nos sometemos a Dios, obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos, dice su palabra que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y si no, por eso hay una vida muy corta aquí en los jóvenes, ¿sí? Porque hacen lo que quieren
Y porque no tienen en la casa alguien que le diga, ¿sabes qué, hija o hijo? Esto no se debe de hacer. Porque esto el día de mañana te va a traer perjuicio, y no solamente perjuicio, el día de mañana ya podrás decir, estabas aquí en este mundo, pero ya no estás. ¿Sí? Ahorita estamos, salimos y tenemos la seguridad y la convicción de que Dios va a velar por nuestras vidas. Ahora, ¿por qué dirías tú? Porque Dios tiene un plan y un propósito que cumplir en cada uno de nosotros. Si tú haces lo que Él le agrada, Él va a terminar la obra que comenzó en tu vida, en tu familia. ¿Sí? Pero si tú no tomas el compromiso de hacer lo que Él le agrada, el día de mañana vas a tener una vida corta, triste. Ahora sí que es. ¿Cómo viven? Sufriendo problemas, pleitos y más pleitos. Y después de los pleitos, de los problemas, vienen las enfermedades. Y después de la enfermedad viene la muerte y la escasez y todo. O sea, no tiene sentido ese tipo de vida. Así quiere tenerlo Satanás. Jesús no. Dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Él es el que te va a pastorear, Él te va a bendecir. Él va a proveer cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Y es al Dios que le servimos. Este no es una religión, Este es un Dios que transforma, que restaura, que regenera, que sana. Dice su palabra que Él vino por los enfermos. ¿Para qué creen ustedes? ¿Para dejarlos enfermos? Para sanarlos. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual estás enfermo? El pecado. El pecado te enferma, el pecado te deforma y el pecado te mata. Por eso es importante que nosotros sepamos discernir una cosa de la otra, y solamente a través de tener esa relación y comunión con la palabra de nuestro Señor. Dice el 10, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. O sea, nos disciplina para que vivamos en santidad, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Habla de santidad, somos santos. Nuestro Dios es santo, santo, santo. No son los ídolos, no son las imágenes, somos nosotros los santos. ¿Qué hace el mundo? Que ahora van a venerar al santo de quién sabe qué, y al santo de tal y cual. No, eso no es. Los santos somos nosotros. ¿Sí? Y la gente no lo ha entendido porque está en la ignorancia, porque Satanás los tiene, mira, con sus ojos cubiertos. Pero cuando venga la luz, tienen que huir las tinieblas. Y de ti depende. Si tú reconoces lo que tú eres, el día de mañana Dios va a hacer la obra que tiene preparada, no de ahorita, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y es al Dios que le servimos. Dice el 11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. O sea, ahorita la disciplina no te parece muy grata, te molestas, te inquietas, pero también tienes que entender que no eres tú, es quien mora dentro de ti. ¿Sí? Son esos espíritus inmundos que se oponen a que tú obedezcas a tu padre y a tu madre, a que te guíen en el camino de Jesucristo. Tienen que saber eso también. No eres tú, es quien mora dentro de ti. Y en la medida que nosotros vayamos aprendiendo, vamos a ir creciendo para ir tomando decisiones. ¿Sí? Porque la decisión que hoy tomes va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y de tu final. Si no tomas una decisión agradable a Dios, tu vida va a ser un caos. Ahorita te sientes joven, pero la belleza no dura toda la vida. ¿Sí? Tienes que saber que el pecado te va a ir deformando
te va a ir apartando del plan y del propósito de Dios. Y no vas a llegar a conocer cuál fue la causa por la cual estás aquí en este mundo, igual que nosotros. Hoy entendemos que nosotros estamos aquí para amarlo sobre todas las cosas, ¿sí? Y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos compasión de sus vidas, porque también Jesús tuvo compasión de nosotros. Entonces tenemos que imitar a Jesucristo, ¿sí? No, arréglatelas como tú puedas. Si podemos darle la mano, se lo damos, ¿por qué no? Eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, para que veas que la disciplina te entrena, te prepara, te capacita. Sin disciplina sigues haciendo lo que tú quieras. Ya cuando entiendes la disciplina de Dios, ya sabes qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no debes de hacer. ¿Sí? Y así es como debemos de vivir nosotros como iglesia. Dice el versículo 12, por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. ¿Qué le está diciendo aquí la palabra de nuestro Señor? ¿Qué nos está enseñando? Dice, por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. El pecado te debilita, por eso tus manos se te cansan. O renueva. ¿Cómo la vas a renovar? Poniéndote a cuentas con nuestro Señor. ¿Sí? Por eso dice su palabra, vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Sí? Él es el que renueva nuestras fuerzas. No es en nuestra naturaleza humana, no. Él es el que nos da nuevas fuerzas. También nos cansamos, tenemos que trabajar. Por eso venimos aquí a agradecerle, darle toda la gloria, toda la honra y pedirle que nos dé la fuerza para seguir el día de mañana, si Él nos lo permite. Porque ¿quién tiene la vida comprada? ¿Sí? El dueño de la vida se llama Jesús. ¿Sí? Y a Él te tienes que entregar. Porque nada más hay dos caminos, el bueno y el malo. ¿Sí? Jesucristo y el diablo. ¿Cuál camino estás siguiendo? Examina tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo estás viviendo? Y vas a llegar al punto de decir, yo soy esclavo de Satanás. No, yo soy hijo de Dios. Tienes que examinar todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y para qué lo estamos haciendo? Hoy en día nosotros lo hacemos para nuestro Dios, para nuestro Rey Jesús. El mundo que no conoce a Dios, lo está haciendo para el diablo. ¿Sí? Y es la ignorancia que hay en la gente. No es que sea mala. La ignorancia te lleva a la perdición. Así que tenemos que prestar atención a lo que nuestro Señor nos enseña. Vayamos al Salmo 119. ¿Ya lo tienen? Salmo 119, versículo 9. Y dice la palabra de nuestro Señor así, a través del salmista, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? O sea, lo pone hasta con signo de interrogación. Dice, ¿quién? No dice que todos. Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y la respuesta es abajo, dice, viviendo conforme a su palabra. ¿Quieres vivir una vida íntegra agradando a Dios? Tienes que conocer la palabra. Tienes que conocer los mandamientos, los estatutos y decretos. ¿Sí? Para que puedas agradar a Dios. Para cuando tú le digas, Padre, te pido que me des un trabajo donde yo pueda estar aquí en tu casa. Donde yo tenga el tiempo para venir a honrarte, para venir a recibir el alimento que tú tienes para mi alma y para mi persona. Y Él lo va a hacer, porque tenemos un Dios generoso. El problema es que no le pedimos.
Todo lo queremos hacer como nosotros pensamos. Y lo que piense el mundo fuera de Jesús es un caos. Tarde o temprano se va a reflejar la decisión equivocada o el pecado en el cual tú te encuentras. Por eso es importante que nosotros seamos de los hacedores de la palabra. Dice el versículo 10. Y esa hambre y esa sed tiene que haber en cada uno de nosotros. Dice, yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Sí le pides a Dios eso? Si no conoces la palabra, ¿cómo la vas a pedir? Tienes que conocer sus mandamientos. Señor, no permitas que me desvíe de tu palabra. Que alumbres mis ojos, abre mi mente y abre mi corazón para que yo la conciba. Para que yo la viva y la practique cada día que nos preste de vida. Y eso es una necesidad que tiene que haber en cada uno de nosotros. Esto decía el salmista porque eso es él era el anhelo de su corazón. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Agrada a Dios? Pues lo mismo tienes que decirle tú a Él. No a mí, porque yo soy un ser humano como tú. Pero sí a nuestro Dios tenemos que abrir nuestro corazón. Y si no podemos, no puedo entenderse, pues dame un espíritu de sabiduría y de revelación. Enséñame a entender tu palabra para vivirla. Para caminar agradándote como tú lo quieres, Señor. Porque sé que ese es el plan y el propósito tuyo sobre nosotros. No que nos rebelemos contra nuestro Padre. Que obedezcamos a nuestro Padre en todo. Y esto tiene que haber en tu vida cada mañana y cada noche. Un tiempo de oración con Dios. Establecer un altar en tu cuarto secreto. Un tiempo de la palabra. Y en la tarde noche otro tiempo de oración y otro tiempo con la palabra. Y de esa manera vas a empezar a tener una relación con el Maestro. Y el Maestro, que es Jesús, te va a enseñar y te va a abrir los ojos que hoy en día todavía no los tienes abiertos. ¿Sí? Porque la función de un maestro es enseñar, preparar y capacitar a los que toman su cruz y los siguen. ¿Sí? No cualquiera, no. Tú tomas el compromiso con Dios y Él toma el compromiso contigo. Así de sencillo es. ¿Sí? Dice el versículo 11, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense lo que está hablando la palabra. En mi corazón atesoro lo que tú me dices para no pecar contra ti, Padre. ¿Sí? Guarda la palabra en tu corazón, sus promesas, sus mandamientos, para que vivas una vida íntegra, intachable, delante de los hombres y delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso debe de nacer de tu corazón. No es obligación, no. Si tú crees y piensas que por Él vives, lo mínimo que debemos hacer es eso. Si tú crees que tú vives porque tú vives, pues ya estás mal. Pero nosotros sabemos que vivimos por Él. Y si hoy amanecimos y nos levantamos, es por su gracia y su misericordia. Porque hoy en este día multitudes no se volvieron a levantar. No volvieron a abrir sus ojos. Van directo a la tumba. Dale gracias a Dios. Y eso es tener un corazón agradecido. Y un corazón agradecido es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Dice el versículo 12, bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. ¿Sí? Tienes que estar preparada a abrir tu corazón para que Él te enseñe. Si tú no tienes hambre y sed de justicia, ¿cómo te va a saciar Dios? Tiene que haber esa hambre, esa necesidad de tu persona. Tú ponte a leer la palabra, no le entiendo. Señor, dame el entendimiento para poder yo crecer en el conocimiento de tu sabiduría, de tu palabra, Señor, para entender cuál es el plan y el propósito por el cual tú me has sacado de ese reino de las tinieblas y me has trasladado al reino de tu Hijo Jesús. Tú tienes que abrir tu corazón y tener esa relación y comunión con nuestro Señor. Pero que hay esa necesidad así como cuando tienes hambre y que estás bien hambrienta,
que hasta te comes una dura y la misma que te sabe buena. Es hambre, te estoy hablando de la palabra, no del alimento físico. A veces nosotros, ya son las 2:30, ay, tengo un hambre. ¿Y por qué no alimentas tu alma de la palabra? Es mejor la palabra que el alimento físico. Por eso Jesucristo dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca y de su corazón. El alimento espiritual es mucho más importante y fundamental para tu persona. Mientras tomes jugos y agua, tu cuerpo resiste. Pero donde dejes de alimentarte de la palabra, todo va a ser un caos el día de mañana. Así de que tenemos que aprender de nuestro Señor. Porque yo también lo que le estoy hablando es lo que yo estoy haciendo. No se crean que yo nomás estoy hablando y no, también lo estoy viviendo. Porque de esa forma es como Dios opera en la vida de nosotros. Queremos su bendición, hay que obedecer. Hay que recibir la disciplina. ¿Sí? O sea, es como si tú tienes a un hijo que cada que le dices, hijo, ve a este lugar o ve para el otro lado, y siempre va. Ese hijo cuando te diga, oye papá, tengo ganas, o sea, no te puedes negar, porque lo merece. Y así es nuestro Señor con cada uno de nosotros. Por eso el Padre dijo Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Él quiere complacerte, Él quiere bendecirte, Él quiere sanarte, Él quiere sacarte de donde estás. Pero tú tienes que abrir tu corazón y ponerte a cuentas con nuestro Dios. Porque es el principio donde tú vas a empezar a caminar en el camino de Jesucristo. No caminos. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Así que nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Sí? Vayamos a Proverbios capítulo 6. Está enseguida de Salmos. ¿Ya lo tiene? Proverbios capítulo 6, versículo 20. Y dice en el encabezado, advertencia contra el adulterio. Fíjate lo que dice, advertencia contra el adulterio. Y comienza diciendo esto, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Sí? Cuando el padre y la madre tienen el conocimiento pleno de la palabra, está diciendo, hijo, obedécelo. ¿Sí? Porque te está dando un buen consejo. Te está diciendo a ti como hija, como hijo, ¿sabes qué? Tú no puedes tomar un compromiso así fuera del propósito de Dios. ¿Sí? Porque eso es pecado delante de nuestro Señor. Y aunque te escondas donde te escondas, ahí Dios te está viendo. Dice el 21, grábatelo en el corazón, cuélgatelo al cuello, los mandamientos, estatutos y decretos. Que nunca se te olvide de dónde te sacó nuestro Señor. Que nunca se te olvide qué fue lo que hizo nuestro Señor cuando te encontrabas en esos tiempos difíciles de angustia, en esos tiempos difíciles de enfermedad, en esos tiempos difíciles postrado en una cama. Acuérdate. Y nosotros debemos de acordarnos de dónde nos sacó. Y hay multitudes que están hoy en día en la iglesia, ya no se acuerdan. ¿Sí? Tenemos que tener los pies en el piso de dónde nos sacó. Porque si no, el día de mañana vaya a venir la altivez y la prepotencia en la vida de la persona. Siempre tenemos que guardar la humildad que conlleva ser un hijo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos enseña que seamos mansos y humildes de corazón.
No dice que persona altiva, prepotente. Porque hace 20 años que Dios me alcanzó, o Dios me llamó, Dios me escogió, y sinceramente no tenía nada. Porque en el mundo no vamos a tener nada. Satanás todo nos lo roba, todo nos lo quita y todo lo destruye. Pero después de un tiempo Dios ha puesto todo en mis manos. Y no porque lo ha puesto ya me voy a sentir la persona. No, mi amado. Sé de dónde me sacó. ¿Sí? Y siempre tengo que guardar la humildad. ¿Sí? Para imitar a Jesucristo nuestro Señor. No una persona altiva, una persona prepotente, una persona materialista, eso no sirve. ¿Sí? Porque Dios no es material, Dios no es carne, Dios es espíritu. Dice que los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y de eso tenemos que ser nosotros. ¿Sí? No nada más estar hablando, no, sino estarlo haciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos confesando. Dice el 22, cuando camines te servirán de guía, cuando duermas vigilarán tu sueño, cuando despiertes hablarán contigo. Fíjate lo que Dios hace en tu vida. ¿Sí? Te van a dirigir cada paso que tú des aquí en este mundo. Cuando camines, dice, te servirán, no dice que no te van a servir. O sea, te va a dar crecimiento nuestro Señor. Si ahorita eres una persona que no lo conoce, el día de mañana Dios te va a preparar y te va a hacer una persona apta, preparada, para que seas un instrumento poderoso en sus manos. ¿Sí? Dice, cuando duermas vigilarán tu sueño. O sea, tenemos un ejército angelical nosotros. Cada que nos acostamos, tenemos ángeles que nos están cuidando, que están velando, para que no venga el que mata, el que roba y el que destruye. ¿Sí? Dice la palabra que Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Y es lo que está hablando aquí la palabra en el Proverbios. ¿Sí? Él va a velar nuestros sueños. No va a llegar el peligro a nuestra vida. Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. El que está en el mundo ya fue vencido, ya fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Pero el que está en el mundo se anda destruyendo a todos los que están en el mundo también. Sí los está matando, sí los está robando, sí los tiene todos ahí drogados, alcoholizados. Así es el diablo, así actúa el diablo. Y nosotros tenemos que darnos a la tarea de qué manera se mueve. Dice, cuando despiertes hablarán contigo. ¿Sí? Tú tienes que tener una relación y comunión con nuestro Señor. En la medida que tú te pongas a leer la palabra, Dios te está hablando. Fíjate, cuando tú estás con la palabra, Dios te está hablando. Y de lo que Dios te está hablando, tú tienes que empezar a practicarlo. No nada más oír, no, sino hacer lo que Él te está hablando y enseñando. Es como si vas a la escuela y nada más escuchas y no aprendes nada. Es igualito, o sea, no quieras verlo de otra forma. Nada más vas de vacaciones. Pero si Dios te está hablando lo que te está enseñando y tú lo estás practicando, el día de mañana te va a hablar y te va a enseñar cosas mejores y mayores. Porque ve que tú eres una persona que ha tomado el compromiso, no con el hombre, con Él. ¿Sí? Y dice el versículo 23, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. ¿Para qué sirve una lámpara? ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar. Anteriormente todo velador usaba una lamparita. Todo velador en sus años, unos 30 años atrás, cuando esos padres que no tenían otro oficio más que velar, se iban en la noche y ya traían su lamparita. ¿Para qué les servía? Para no tropezar y para ver a su enemigo. Bueno, los mandamientos son una lámpara para nosotros,
para no tropezar en el pecado. Y no va a haber excusa de decir, yo no lo sabía, no. El mandamiento es una lámpara. La enseñanza de Jesucristo, del Evangelio del Reino, es una luz. Una lámpara, tú la guías por donde quieras ir caminando. Ya una luz son 360 grados. Para donde quiera que tú voltees hay luz. Y eso es lo que nos está hablando y enseñando nuestro Señor. Porque el día de mañana no va a haber excusas. Que digas, oye, pues yo no sabía, yo creía que ese era esto. No. Tienes que saber lo que Dios nos está demandando. Y termina diciendo, la disciplina es el camino a la vida. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y nadie llega al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo. Sin disciplina no hay crecimiento. ¿Sí? Por eso hoy en día está la iglesia tal y como está. ¿Sí? Porque no tienen temor de Dios. ¿Sí? Es mejor que tomen la disciplina. Si quieres vivir una vida larga y disfrutar de la vida, porque es bonito disfrutar, ¿sí? Pero con nuestro Señor podemos hacerlo, no como el mundo lo hace. Ellos se están destruyendo y para ellos eso es disfrutar. No, nosotros disfrutamos sanamente de lo que Él creó, de lo que Él estableció. ¿Sí? Y podemos hacerlo porque tenemos el gozo, ¿sí? Tenemos la alegría. No hay tristezas en nuestra vida, porque Él quitó esas tristezas en nuestro pasado, esos dolores, esas enfermedades. Y hoy estamos aquí para exaltarlo y glorificarlo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el pastor de pastores y anhela pastorear tu vida. Tú decides si te rindes o te resistes. Hay de dos. Si te resistes es porque el otro te tiene bien esclavizado. Pero si te rindes es porque tú estás reconociendo que dependemos todos de Él. No solamente nosotros, todo el mundo depende de Dios. Pero el mundo no lo ve. Ni lo cree, ni lo piensa. Porque así los tiene el mismo demonio. Es importante la disciplina para que Dios transforme tu vida, para que Dios te restaure, para que Dios te regenere, para que Dios te sane, para que Dios te bendiga. No solamente a la cabeza, sino a los que vienen detrás de uno, que son nuestros hijos, son nuestros nietos, y viene la bendición de generación en generación, hasta 1000 generaciones. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros estamos fuera del plan y del propósito de Dios, viene la maldición, que es de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Si fuera de 70 años, son 280 años de una maldición que se establece en esa familia, en esa descendencia. Por eso es importante tomar decisiones. Vayamos al Salmo 107. Vamos a regresarnos. Salmo 107, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Salmo 107, versículo 17. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Señor. Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad. Una persona que está trastornada es una persona que la llevan al psiquiátrico, que ya no concuerda, ya no piensa bien, ya habla puras locuras, cosas que ya no están dentro de su razonamiento natural como ser humano. Una persona que está trastornada es una persona que llega a un centro psiquiátrico, que ya le llaman locos, ¿no?
Ya no piensan, ya no están cuerdos. Bueno, pues así estaban esta gente. ¿Por qué? Porque se rebelaba en contra de los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor. Por eso aquí lo está hablando bien claramente, dice, trastornados por su rebeldía, ¿sí? Afligidos por su iniquidad, una maldición, ¿sí? Que estaba establecida. ¿Por qué? Por no obedecer los mandamientos, estatutos y decretos. Y continúa el 18, dice, todo alimento les causaba asco, llegaron a las puertas mismas de la muerte. Cuando tú estás enfermo, ¿qué cosa te sabe bien? Cuando tú estás en cama, ¿qué alimento te cae bien? Bueno, así se encontraban ellos. Y la causa era por rebelarse en contra de los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor. ¿Sí? Todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. Si tú no comes, también te mueres. ¿Sí? Tenemos que comer el alimento físico, pero también el alimento espiritual. ¿Sí? Entonces, si tú no comes el alimento físico, vas a perecer también tarde o temprano. No va a estar con puro suero. Tarde o temprano va a colapsar tu cuerpo. ¿Sí? Porque nuestro cuerpo también necesita alimento sólido para que trabaje en nuestro estómago. Entonces todo tiene una causa. Y la causa de todo era que se rebelaban en contra de los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor. ¿Y qué venía? Pues ya estaban al punto de la muerte. ¿Sí? Y la muerte anda rondando por todos lados, ¿sí? Buscando a ver a quién va a matar. Él no tiene compasión de nadie. Y dice el 19, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. O sea, reconocieron, ¿sí? Se arrepintieron, clamaron al Señor, ¿sí? Y Él los salvó de su aflicción, de su dolor, de su enfermedad, de su necesidad. Clama a Dios, ¿sí? Porque Él es el único que te va a dar lo que tú necesitas. Él es el que tiene todo en sus manos, disponible para todos aquellos que lo reciben y lo aceptan. ¿Sí? No nada más para los que ven, no, que toman el compromiso con nuestro Señor, porque aquí es de compromisos. Cuando vamos a trabajar no adquirimos un compromiso con la persona que le vamos a pedir trabajo. Adquirimos un compromiso, hombre. El compromiso con nuestro Señor es mayor que el de un trabajo. El compromiso con nuestro Dios es total, no es parcial, ni de tiempo en tiempo, no. Es cada día que Él nos presta de vida. Aquí estamos un tiempo, sí, pero también tienes que entender y saber que tú tienes tu casa, tú tienes tu cuarto secreto, y en ese cuarto secreto tienes que alimentarte. No nada más cada que vengas de aquí a la iglesia. No, tampoco eso es así. Para que vayan entendiendo y comprendiendo. Dice el versículo 20, escuchen bien lo que dice el versículo 20. Envió su palabra para sanarlos y así lo rescató del sepulcro. Si tú te alimentas de la palabra te va a sanar. Sí. Porque dice en el Evangelio de San Juan 8:36, si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Y no solamente vas a ser libres, vas a ser sanado, vas a ser restaurado, vas a ser regenerado, porque tenemos al Dios de los imposibles. Y dice su palabra que al que cree, todo le es posible. Si tú le crees, yo lo creo. Y por eso lo dejamos que Él haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Para que Él sea glorificado y exaltado a través de los milagros de un antes y un después en Jesús. Porque cuando estamos en el mundo te tiene enfermo, el mundo te tiene necesidad, el mundo te tiene cautivo, te tiene en tinieblas. Pero cuando vienes a Jesús, empieza a haber una renovación, una transformación, una restauración, una sanación, una bendición. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristezas. Y es al Dios que le servimos.
También en nuestro tiempo pasado, también estábamos cautivos, también estábamos oprimidos, también estábamos en el reino de las tinieblas, pero tomamos la decisión de servirle al Dios vivo, al Dios de la vida, y por eso estamos aquí para exaltarlo y glorificarlo, porque antes en nuestra ignorancia hacíamos lo que el mundo hace. Ahora sabemos qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer y para quién lo debemos de hacer. Es para nuestro Dios. No es un ídolo, no es una imagen, no es una muerte, no. Él está vivo. Dice su palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y vamos a ir terminando en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Vamos a ir terminando esta predicación. El único que transforma se llama Jesús. Y la palabra es Jesús. La palabra tiene poder para cambiarte. Mateo capítulo 15, versículo 24. Mateo capítulo 15, versículo 24. Y dice así la palabra. Esta era una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. Y dice Jesucristo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Jesucristo vino hacia su pueblo, hacia la nación de Israel. Pero dice en el Evangelio de San Juan que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Y esta mujer era una mujer extranjera, no era una mujer nativa de Israel. Y esto es lo que le dice Jesucristo. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Dice el 25, la mujer se acercó arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. 26, él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿El ser humano es un perro? ¿Por qué le dijo perros? Porque un perro camina y se mueve por instinto. Un perro no piensa. ¿Sí? Pero fíjense el corazón de esta mujer, de esta madre que estaba afligida, que estaba sufriendo a través de su hija. Esta mujer, tal vez a lo mejor le pudo haber dicho a Jesús, mi hija no es un perro. Pero ella no contestó. Ella entendió que lo que Jesús le dijo era una realidad y una verdad. ¿Sí? Literalmente habla de animales, no que sean animales. Vamos a ser humanos siempre. Lo que también Pablo a este perro le dijo, que la puerca vuelve al cielo y el perro vuelve a su vómito. Hablando de la mujer y del hombre. ¿Sí? La puerca vuelve al cielo. La lavas y ya se están revolcando entre la mierda luego enseguida. O sea, en el pecado. Dios te lavó y no entendiste y te estás ahí de nuevo revolcando en el pecado. Habla de la puerca y habla del puerco. ¿Sí? Del perro, perdón. Y aquí también está hablando de la misma manera Jesús. Dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Dice el 27, sí Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Le respondió mal? Reconoció lo que eran. Ella sabía que su hija no era un perro, una perra. Ella sabía que era un ser humano. ¿Sí? Y tenemos que tener la habilidad y la capacidad, porque hay muchos que le dicen, tú eres esto, y se lo creen. Le dicen, mi alma, y ya se salen ahí todos ahí, confundidos, todos adoloridos. No, mi amado, aquí se trata de aprender y de crecer. ¿Sí? Y fíjense lo que le dice Jesucristo en el 28, dice, mujer,
Qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. La palabra transforma, la palabra sana, la palabra liberta. Sí te confronta, sí, pero tienes que entender que es para tu bien, ¿sí? Porque Jesús ¿en qué se beneficia? ¿En qué se beneficia nuestro Señor? ¿Sí? Tenemos que saber que el beneficio es para nosotros. El beneficio es para nosotros y siempre va a ser así, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios quiere bendecir? Porque somos la obra perfecta de sus manos. Ese es, ¿tú crees que no tiene compasión? ¿Tú crees que no le duele cómo está caminando su creación? Es por eso que no nos habla, para que nosotros nos arrepintamos y reconozcamos lo que somos. Es importante que nosotros reconozcamos lo que somos, ¿sí? Porque de esa manera vamos a permitir que nuestro Señor entre en la escena, en nuestra vida, en nuestra familia, para que Él pueda cambiar la historia que el ser humano no puede cambiar. Así de sencillo, ¿sí? Así que mis amados, mediten la palabra y no solamente este tiempo que estuvimos aquí, en la noche pónganse a leer los mismos pasajes que estuvimos leyendo y empiecen a alimentar su alma. Un tiempo en oración y van a ver el cambio de Dios a sus vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, por este día, por esta tarde, por esta palabra, Padre. Dice tu palabra que no volverá vacía y eso es lo que creemos, Señor. Que tu palabra, Señor, se va a establecer en la vida de cada uno de nuestros hermanos para que se vaya cumpliendo tu plan y tu propósito, Padre, por el cual tú le enviaste, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén.